Amados, Shalom, ¿cómo están? Me presento, soy Marco Quesada y estoy muy feliz de poder compartir el día de hoy la palabra con ustedes, dando primeramente gloria y honor al Eterno por tanta misericordia. En este día estudiaremos Gedeón. Esta historia la podemos encontrar en Jueces capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. A lo largo de este estudio conoceremos características que personifican a Gedeón y cómo podríamos identificarnos en él. Gedeón era un hombre valiente, pero a la vez atemorizado por su falta de fe, y esto lo veremos a continuación. Gedeón fue un juez que el Eterno levantó para librar a Israel de la opresión a causa de Madián. Nos relata la historia en el libro de los jueces que los hijos de Israel, al hacer lo malo ante los ojos del Eterno, él los entregó a Madián 7 años. Nos dice también que a causa de su tiranía, los israelitas se escondieron en montañas, cuevas y lugares para poder protegerse, ya que también destruían todo su sustento de alimentos. Esto los hizo caer en pobreza, llevando a los hijos de Israel a clamar al Eterno. Y es aquí que dentro de la historia nos presenta a Gedeón. En Jueces capítulo 6 versículo 11 nos dice: Y el ángel del Eterno vino y se sentó bajo la encina en Efrata, en tierra de Joás ben Abiezer. Y Gedeón su hijo pelaba trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Notemos algo en estos versículos, y es la valentía que caracterizaba a Gedeón, ya que si entendemos la escena, él estaba haciendo un trabajo que se hacía en el campo. A pelar trigo no se hacía en un lagar, sino al aire libre. Si nosotros conocemos que es un lagar, es donde se prensan las uvas para hacer vino. Pero, ¿por qué hizo esto Gedeón? Si entendemos, esto lo hizo para protegerlo de ser destruido por los madianitas. Así que vemos que Gedeón no se rindió, siguió trabajando aún en las dificultades que podrían sobrevenirle. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que así como Gedeón, no dejemos que las tribulaciones nos detengan, sigamos avanzando. En nuestras vidas podemos llegar a enfrentar a un Madián que nos oprime, que nos intimida tanto de querer robarnos esa libertad. Algo que pude entender aquí de Madián es que esta palabra en el estrón hebreo deriva de Midian, que lo define como contienda, riña o pleito. Y es interesante esto, ¿por qué? Porque nosotros como creyentes en la sociedad podemos ser menospreciados, contiendas con insultos, burlas, vituperios, que nos debilita, nos intimida, al tanto de querer encerrarnos en nuestro espacio para ya no querer hablar, así como los israelitas se escondían en cuevas o cavernas por el miedo. Pero este miedo no es el que el Eterno quiere de nosotros. El Eterno nos manda a ser fuertes y valientes, seguir avanzando en medio de un Madián que oprime, en medio de riñas y contiendas o pleitos que buscan destruir nuestros alimentos, nuestro sustento, que es la palabra del Eterno en nosotros. Para poner un ejemplo, y lo pongo ahora en los jóvenes porque tendemos a enfrentar más estas situaciones. Una persona puede venir y decirte: ¿quién eres tú para hablar de la Biblia? Apenas eres un niño que no sabe nada, que no entiende nada de la vida, que solo toma las cosas como un juego, que el Eterno te va a castigar por meterte en cosas de las cuales no estás al nivel. Pero ¿qué nos aconseja aquí este personaje? Que no te detengas, que eso no te desanime. Sigue trabajando en los asuntos del Eterno, que nadie te menosprecie por ser joven. Que así como Madián quiere hacerte intimidar para que te escondas en las cuevas, en las cavernas, para robar esa libertad en ti. Sé fuerte y valiente, así como decía el Eterno a Josué: no te detengas, no te desanimes, no tengas miedo, porque el Eterno te acompaña por donde quiera que vayas. Amén. Así que no nos detengamos en esos obstáculos. En Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 nos dice: hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentar diversas pruebas, pues ya sabes que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Continuando con la historia, vemos una conversación entre el ángel del Eterno y Gedeón. El ángel del Eterno vino y le dijo: Adonai es contigo, valiente guerrero. Pero Gedeón le respondió: ¡ay de mí, Adón mío! Si Adonai está con nosotros, ¿por qué nos han alcanzado estos males?
¿Dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres diciendo, Adonai nos hizo subir de Egipto, pero he aquí nos desechó y entregó en manos de Madián? Notemos algo interesante, hermanos, y es que el Eterno se refirió a Gedeón personalmente a él, pero la respuesta de Gedeón fue colectiva. Él no dijo un conmigo, sino con todos nosotros. También vemos que Gedeón aún no era un líder, ya estaba actuando como uno, porque un verdadero líder pone su prioridad primeramente en su pueblo, antes que él. Gedeón también tuvo como propósito interceder por su pueblo, para que el Eterno actuara con las mismas maravillas, con las mismas misericordias con las que actuó con el pueblo de Israel cuando subía de Egipto. Pues si nosotros vemos que el pueblo constantemente se rebelaba, pero el Eterno permanecía fiel y nunca los desechó. Así que vemos en todo esto que Gedeón no buscaba su propio bienestar, sino también el de su pueblo. Y desde una perspectiva, Gedeón le estaba respondiendo al Eterno, no, si tú no estás con el pueblo, tampoco tú estás conmigo. Porque si estás conmigo, también lo debes estar con el pueblo. ¿Y qué podemos aprender de aquí en Gedeón? Que debemos tener un mismo sentir por nuestros hermanos, ya sea en la congregación o dentro de nuestras familias, ya que Gedeón consideraba a su pueblo como un solo cuerpo. También nosotros, hermanos, somos un cuerpo en el Mesías y por lo tanto debemos de funcionar como una unidad. Así que reflexionemos, ¿qué tanto estamos viendo por la situación de nuestro hermano? ¿Nos estamos preocupando por aquellos hermanitos que están dentro de nuestra congregación, pasando por tribulación, tristezas? ¿Estamos intercediendo en oración por nuestros hermanos? Decimos ser hermandad, decimos ser un cuerpo en el Mesías, pero si ni siquiera conocemos al hermano que tenemos al lado, al hermano que está dentro de nosotros y ni siquiera conocemos cómo se llama, ¿qué tanto estamos teniendo ese mismo sentir por nuestros hermanos? Gedeón tenía un corazón que estaba dispuesto a abogar por su pueblo ante el Eterno, así como también lo hizo Moisés, cuando el pueblo también se rebeló y Moisés fue y tuvo que hablar con el Eterno, arriesgando su vida, arriesgando a la ira del Eterno. ¿Qué tanto nosotros nos estamos dispuestos a orar, a interceder en oración por nuestro hermano ante el Eterno? ¿Estamos sintiendo de verdad ese mismo sentir en hermandad, en cuerpo en el Mesías? ¿O solamente nos jactamos en decirlo? Amén, amados. Nos dice en 2 de Timoteo 2:1, exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres. Así que hermanos, no solamente digamos hermandad, no solamente digamos cuerpo en el Mesías, si no entendemos el verdadero significado de ello. Porque un cuerpo en el Mesías para ser un cuerpo en el Mesías debemos de sentir un mismo sentir de amor. Si nuestro hermano está pasando por tristeza, vamos y ayudamos en la situación, digamos, pasar con él esa situación. Así que hermanos, aquí lo que nos aconseja, lo que nos exhorta a esta palabra en esta situación en que Gedeón actuaba también por su pueblo es que nosotros también debemos hacer lo mismo. Sentir ese clamor ese clamor de aflicción que sentía el pueblo. Gedeón se entristecía por su pueblo. Por eso es que estuvo dispuesto a abogar por el pueblo, por él. Amén. Cambiando un poco de tema, en medio de esta conversación también nos habla acerca de cómo era la fe de Gedeón. Gedeón reconoció que los pecados del pueblo habían hecho que la presencia del Eterno se alejara de ellos. Pero lo que de Gedeón no tenía en cuenta es que cuando el pueblo clama, el Eterno se vuelve a ello para perdonarlos y librarlos. Así que vemos que su fe era débil. Quería ver milagros sin antes avanzar con fe, y es lo que el Eterno trabajaría en él. Y así también pasa en nuestras vidas.
ante muchas tribulaciones, ante muchas aflicciones, muchas cosas que pasan en nuestras vidas, queremos que el Eterno actúe ya. Queremos ver milagros. Pero lo que el Eterno quiere es que confiemos en Él. Por eso es que hace las cosas a su tiempo, para que lo veamos obrar y sea fortalecida nuestra emuná, nuestra fe. Pero todo lo que debemos de hacer y lo que nos pide el Eterno es, como dije antes, avanzar. No quedarnos quietos, debemos obedecer confiando para que Él muestre su obrar. Un ejemplo lo vemos también con Moisés y el pueblo cuando estaban acorralados. Tenían enfrente al mar y atrás a los egipcios. Moisés le dice al Eterno qué hacer. Pero el Eterno le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Y después de que avanzaron, se abrió el mar. El Eterno le dijo a Moisés que extendiera su bastón y abriera el mar. Y el pueblo avanzó. Así también pasa en nosotros. El Eterno quiere que nosotros también avancemos para que veamos esas maravillas que Él hace. Amén, amados. En Salmos 32, 8 al 9 nos dice, el Adón dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento, o cuyo brío hay que domar como brida y freno para acercarlos a ti. Así que en nuestros corazones no solamente es querer ver milagros, querer ver ya el actuar del Eterno, también Él quiere y pide de nosotros obediencia, esa fe, que pongamos a prueba esa fe, para que Él pueda mostrar esas maravillas y pueda glorificarse. Amén, amados. Así que, como dice aquí el Salmo, no seamos como el mulo o el caballo, no seamos incrédulos, sin discernimiento. El Eterno nos puede instruir, nos puede mostrar el camino. Pero si nosotros no tenemos esa incredulidad, nosotros solamente queremos ver sin actuar. Como nos dicen en las religiones, que la fe no solamente es de ver, pero no lograr. Y que nos dice en Santiago, la fe sin obras es muerta. Así que hermanos, si nosotros queremos ver el Eterno obrar, querer ver al Eterno hacer maravillas, avancemos con fe, obedezcamos, porque así también se lo va a enseñar a Gedeón y lo vamos a ver a través de ese estudio, que el Eterno no solamente se quedó quieto, el Gedeón, me refiero a Gedeón, no solamente se quedó quieto, el Eterno lo probó varias veces, para que Gedeón fuera fortalecida su fe. Pero esto lo vamos a ver un poco más a continuación, hermanos. Amén. Volviendo al tema, amados, aquí vamos a hablar acerca un poco más del llamado de Gedeón. Después de que Gedeón le responde al ángel del Eterno, el ángel del Eterno mira a Gedeón y movido por sus palabras le dice, bien, ve con tu fuerza y librarás a Israel de la palma de la mano de Madián. ¿Acaso no te envío yo? Y es un poco gracioso porque vemos aquí que cambia el tono de las palabras de Gedeón. Gedeón le responde, Adón mío, ¿con qué libraré a Israel? He aquí mi clan es el más pequeño de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. La respuesta de Gedeón entonces vemos que no fue como al principio, con firmeza. Y esto nos confirmaría la debilidad de su fe. Pero enfoquémonos en otra cosa. Y es que Gedeón es un claro ejemplo que el Eterno elige por así decirlo, de lo más menospreciado, de lo más vil del mundo para cumplir sus propósitos, para avergonzar a los fuertes, como nos decía el apóstol Pablo. Y muchos de nosotros nos podemos identificar con Gedeón. Tal vez no seamos los más capacitados, ni los más grandes, ni los más fuertes, ni los más altos, ni los más inteligentes, ni los más rápidos, pero el Eterno no ve principalmente en eso en un hombre. Ya hemos dicho que Gedeón estuvo dispuesto a interceder por su pueblo, y es lo que el Eterno vio en él. Eso significa que el Eterno vio su corazón principalmente. Así que, joven, si tú te menosprecias considerándote un inútil completamente por no tener grandes cualidades en ti, que eso no te desanime, porque es el Eterno quien nos capacita para llevar a cabo sus propósitos.
Así también me ha pasado, hermanos, donde la timidez me hace dudar si puedo servir al Eterno, pero me di cuenta que Él va trabajando nuestras debilidades para poder ser instrumentos para Él. Así como Moisés también era torpe en lengua, pero el Eterno lo capacitó para que más adelante Él pudiera hablar en nombre del Eterno a todo el pueblo. Vemos que el Eterno trabaja en nosotros, en nuestras debilidades, en las cosas en las cuales no podamos hacer. Así que, joven, si tú quieres ser instruido y ser instrumento del Eterno, primeramente trabaja en tu corazón, ya que en 1 de Samuel 16:7 nos dice: pero el Eterno le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Amén. Después de la conversación que el Eterno tuvo con Gedeón, el Eterno le aseguraría estar con él. Pero Gedeón dudaba de sí mismo, así que le pidió una señal para confirmar que él mismo había sido enviado. Pero esto lo veremos un poco más adelante. Nos dice que después de esto viene la primera prueba, la prueba de fe para Gedeón. En Jueces capítulo 6, versículo 25 al 26 nos dice: y aquella misma noche Adonai le dijo: toma el novillo cebado de tu padre y el segundo novillo sin defecto, y derriba con él el altar de Baal que tiene tu padre, y tala la Aserá que está a su lado, y construye debidamente un altar a Adonai tu Elohim en la parte más alta de esta peña. Luego toma el segundo novillo y ofrécelo en holocausto con la madera de la Aserá que habrás cortado. Versículo 27 al 30. Tomó pues Gedeón 10 hombres de sus siervos, e hizo como le había dicho Adonai, pero atemorizado por causa de la casa de su padre y por los hombres de la ciudad, no hizo esto de día, sino que lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, he aquí el altar de Baal estaba demolido, y la Aserá que había junto a él estaba cortada, y el novillo rojo que había sido ofrecido en holocausto sobre el altar construido. Y se decían unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Cuando indagaron y preguntaron, se les dijo: Gedeón ben Joás ha hecho esto. Por lo cual los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha demolido el altar de Baal, ha talado la Aserá que había junto a él. Amén, amados. Notemos algo también aquí. Y vemos que Gedeón vivía en medio de un pueblo idólatra, pues vemos que también aún su padre era quien tenía altares dedicados a dioses falsos, a pesar de que todos eran israelitas, a pesar de que todos conocían de que el Eterno había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero muy aparte de eso, solo imaginemos qué habrá pasado por la mente de Gedeón al oír la instrucción del Eterno de demoler esos altares de dioses falsos. ¿Qué habrás hecho tú, joven? Porque nos dice aquí que Gedeón sí estaba atemorizado de la casa de su padre y de los hombres de la ciudad. Pero su mayor temor fue hacia el Eterno, y tenía que probarle al Eterno fidelidad, y a pesar de todo, vemos que sí lo hizo. Así que, ¿qué habrías hecho tú, joven, si el Eterno te diera la misma indicación que a Gedeón? ¿Serías capaz de derribar esas tradiciones heredadas por nuestros padres, esa idolatría que hay en nuestros días, religión, el miedo a las religiones, el ateísmo, las falsas doctrinas? Y si nos vamos a lo material, a los muñecos de yeso, actuaríamos con la misma fidelidad que actuó Gedeón, o cerraremos nuestros oídos para no oír por estar atemorizados de nuestra relación con el mundo. En Deuteronomio 10, versículo 12 al 13 nos dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere Adonai tu Elohim de ti? Solo requiere que le temas, que temas a Adonai tu Elohim.
que vivas de la manera que Él agrada, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, que debes obedecer siempre a los mandatos y a los decretos que Adonai tu Elohim te entregó hoy para tu propio bien. Esto es lo que nos pide el Eterno. Ese es el altar que Él quiere hoy en día que construyamos para Él, nuestra obediencia. Por eso es que le pidió el Eterno a Gedeón que construyera un altar en una peña más alta, de todas las cosas que destruyó de los dioses paganos, para dar testimonio que su corazón ya no estaba en los dioses paganos, en los dioses falsos, sino en el Eterno. Así que hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Tienes temor? Gedeón también tuvo temor, pero su temor fue hacia el Eterno. Su temor fue hacia el Eterno y su fidelidad fue hacia Él. Algo que podemos notar aquí también, que los altares paganos no eran del pueblo, eran del padre de Gedeón, pero el pueblo estaba reclamando algo que no era suyo. Y aquí podemos reflexionar y decir, ¿quiénes seremos en esta historia? ¿Seremos como Gedeón, que tuvo temor hacia el Eterno, escuchó la instrucción e hizo lo que se le indicó, demoler esos altares? ¿O seremos como el pueblo? Seremos como la mayoría, que defiende hoy la idolatría que hay en nuestros días. Y cuando me refiero a idolatría, es a todo lo que hay que está en contra del Eterno. Música, satanismo, como dije antes, religiones donde te llevan al libertinaje. El mundo no quiere que te metas en esto. El mundo no quiere que derribes sus altares dedicados a Hasatán. Pero el Eterno no quiere que rememos contracorriente, sino que lo obedezcamos, que lo escuchemos, que lo amemos. Y podemos ver aquí, como lo dije antes, muchas veces al oír la indicación del Eterno podemos tener miedo. Pero el Eterno está en control de todo. Vemos que no dejó a Gedeón en ningún momento. De hecho, en ese mismo instante, si podemos leer esta maravillosa historia, nos dice que el padre de Joás salió hacia el pueblo. No, el padre de Gedeón, discúlpenme, salió hacia el pueblo y le dijo, si en verdad Baal fuera un dios, él mismo se defendería. Si de verdad es un Dios poderoso, él mismo mataría a Gedeón por haber derribado sus altares. Pero lo que están haciendo ustedes es quedar en mal a Gedeón, porque le están haciendo un Dios débil, un Dios que no puede defenderse a sí mismo. Así que el pueblo no dijo nada más. Y nombró en ese momento a Gedeón como Jerubbaal, el que contiende con Baal. Y vemos que en este mismo instante, si el Eterno nos pide algo, si nos indique, no tengamos miedo, no tengamos más miedo hacia los hombres y tengamos más temor hacia el Eterno, porque Él mismo estaría con nosotros, Él mismo va a estar ahí en medio de nosotros. Tal vez en medio de la prueba, pues vamos a ver que hay persecuciones, pero el Eterno no va a hacer algo de lo cual nosotros no podamos enfrentar o de lo cual no podamos salir. El Eterno lo que quiere es probarnos para ver si actuamos con fidelidad hacia Él. Amén, amados. Ahora vamos a ver las señales que Gedeón le pidió al Eterno. La primera señal fue después de la conversación que tuvo el ángel con el Eterno, después de que él había mandado a librar a Israel de mano de Madián. Y esta consistía en traer una ofrenda delante del ángel, para que ésta la consumiera por fuego. Parecería entenderse que Gedeón, en ese mismo instante, no había estado plenamente convencido de que el visitante que estaba con él era un ser celestial. Entonces vemos que le pide un milagro como demostración de que el ángel del Eterno, que ese mismo ángel, tenía suficiente poder y autoridad como para respaldar su declaración de que los madianitas serían derrotados por su mano.
vemos que sí la cumplió. De hecho, aquí nos muestran las escrituras que después de que Gedeón trajo carne en una cazuela y pan en una canasta, si más, de más no recuerdo bien, el Eterno extiende el ángel del Eterno extiende su bastón y la ofrenda es consumida por fuego. Sabemos que en ese mismo instante el ángel del Eterno también desaparece. La segunda señal la vemos más adelante. Fue a través de un vellón que tenía que estar mojado por el rocío del cielo mientras la tierra estaba seca. Esta señal también se la pidió para confirmar nuevamente que el Eterno había mandado a Gedeón a librar a Israel por su mano. Y la tercera señal, que es igual con este vellón, una vez que el Eterno cumplió la segunda señal, vemos que en esta misma historia, que el vellón exactamente, el Eterno hizo lo que él le dijo. El vellón estaba mojado mientras la tierra estaba seca. Pero aquí la tercera señal es al revés. Ahora el vellón tenía que estar seco mientras la tierra, el suelo, debía de estar mojado por el rocío del cielo. Y vemos que así pasó. Así que vemos que Gedeón ya había probado al Eterno 3 veces. Y esto nos confirma que posiblemente llegó a sentirse tan inseguro como antes, de que él libraría a Israel. Por eso es que probó al Eterno. Pero ¿por qué el Eterno permitía esto a Gedeón? Le permitió esto para darle la seguridad de decirle: yo me acordé de ustedes como lo hice con Israel, y no los he desechado. Y esta es una gran muestra de fidelidad, porque así el pueblo ya había probado muchas veces al Eterno cuando estaban en el desierto, pero el Eterno no los desechó. Y no significa que hoy en día nosotros también tengamos que probarlo, pero vemos la fidelidad del Eterno cuando tendemos a tropezar. El Eterno aún así nos sostiene. Cuando ya está fijado sus ojos en nosotros, no debemos de desconfiar de que seremos desechados sencillamente como si no fuéramos nada para el Eterno. Porque si el Eterno nos vio con su grande amor, aún en nuestros descensos, Él nos acompaña y nos trae de vuelta. Claro, primeramente si nuestros corazones se humillan y están dispuestos a obedecer. En Isaías 46:4 nos dice: yo seré tu Elohim durante toda tu vida hasta que tengas canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Así que, amados, si el Eterno ha confirmado su palabra en nosotros, no desconfiemos de que para el Eterno no somos nada, de que podría desecharnos fácilmente sin que pensando que el amor del Eterno es limitado. Pero el amor del Eterno es ilimitado. Él es un Elohim de amor. Somos nosotros los que tendemos a abandonarlo y entristecerlo. Así que, hermanos, recordemos que tenemos un Elohim fiel. Un Elohim que siempre está ahí para ayudarnos. Siempre está ahí para fortalecernos. Y lo vamos a ver más a continuación ahora, en este nuevo tema que vamos a ver, pasando el tema. Ahora, en esta última diapositiva, vamos a aprender acerca de la fidelidad del Eterno, como lo habíamos dicho anteriormente. La batalla ya estaba lista. Gedeón nos dice que tenía 30,000 hombres en la batalla. Pero ¿qué es lo que pasó? En Jueces capítulo 7 versículo 1 nos dice: Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que estaba al pie del monte Moré. Entonces vemos que la batalla ya estaba a punto de comenzar, que el eterno Gedeón ya estaba listo para enfrentar a los madianitas y también a los malequitas, porque dicen que estaban juntos. Pero ¿qué es lo que le dice el Eterno? Nos dice en el versículo 2, el Eterno le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos. No vaya a decir a Israel y jactarse contra mí y diga:
mi propia mano me ha librado. Así que le dijo que quien tuviera miedo y temblara, que se volviera y se retirara. Nos dice en ese mismo instante que Gedeón le dijo al pueblo que quien tuviera miedo, que se volviera. En ese mismo instante quedó de los 20,000 hombres, 10,000 a la batalla. Parecería que Gedeón no sabía lo que el Eterno estaba haciendo. Tal vez habrá dicho, me fallan las matemáticas. Somos 10,000 hombres contra un Amalek y un Madián que parecían multitud de langostas en la tierra. Pero el Eterno aún así le dijo, tienes aún muchos hombres, el pueblo es aún mucho. Que bajen al agua y yo te diré quiénes van a la batalla. Nos dice aquí que algunos hombres lamieron agua con su lengua, como nos lo muestra en la imagen, y otros se arrodillaron para beber. Y nos dice en el versículo 7, el Eterno le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y los entregaré a los madianitas en tus manos, y el resto que se vaya a su casa. Podría ser que si antes tenía miedo Gedeón, ahora se podría volver loco. 300 hombres contra una multitud de ejércitos al frente de ellos. Pero aún así, el Eterno lo fortaleció, lo animó. ¿De qué manera? Lo dijo que si temía descender, que bajara con su criado y escuchara lo que decían. Nos dice que Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba un sueño a un amigo y le decía que ese sueño consistía en que un pan de cebada llegaba rotando al campamento de Madián y con tal fuerza golpeaba una tienda que ésta se doblaba, y su amigo le interpretó que esto no significaría otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás, que Elohim ha entregado en sus manos a Madián y a todo el campamento. Muchas veces enfrentamos situaciones donde tiene que ser puesta a prueba nuestra fe, nuestra fidelidad al Eterno. ¿Qué tanto confiamos en Él? Por eso es que son estas pruebas. A veces pueden ser mayores. Gedeón no pensaba en que el Eterno le pediría tal cosa. Parecería que Gedeón, podríamos imaginar que Gedeón ha de decir, no, el Eterno es poderoso, pero no me puedo imaginar cómo 300 hombres se enfrentarían a un ejército tan grande. Y así nosotros podemos pensar, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cómo podemos enfrentar estas tribulaciones que a veces no sabemos ni qué hacer, no encontramos escapatoria, que nuestras manos se inmovilizan por el miedo? El miedo nos oprime, principalmente. Pero es ahí cuando el Eterno trabaja, cuando logra, en medio de esas pruebas, para mostrarnos su fidelidad, para mostrarnos que Él siempre está ahí con nosotros. Así como Gedeón. El Gedeón pudo haber perdido la esperanza e irse con los hombres, principalmente con los 20,000 hombres que descendieron por el miedo. Pudo haberse Gedeón ido con ellos porque también tenía miedo, pero se quedó. Y así tenemos que ser nosotros, quedarnos. Sé que las pruebas pueden ser difíciles y tal vez puedo decirla ahora mismo tan fácilmente, pero en medio de las pruebas es cuando nuestra fidelidad se tiene que poner en práctica hacia el Eterno. No debemos de huir. El Eterno tiene todo en control. Tal vez veamos las cosas perdidas, tal vez en nuestro pensar veamos las cosas que no tienen soluciones. Pero el Eterno solamente tiene la última palabra. Si Él nos indica una cosa es porque tenemos que hacerla. Obedecer, amarlo, a pesar de todas las cosas que podrían sobrevenirnos,
Debemos de mantenernos firmes. Y si tenemos miedo, el Eterno siempre nos va a animar para que sigamos. Así como Gedeón, a él lo animó, dándole esta última señal para que sus manos fueran fortalecidas. Después de esto nos dice que Gedeón, exactamente al escuchar el sueño que había tenido ese hombre, la interpretación que se le daba, Gedeón se revistió del Ruach y fue y enfrentó a Madián y a Amalek. Así que nosotros, hermanitos, tenemos el Ruach HaKodesh, nuestro Consolador, quien está ahí, el Eterno, la presencia del Eterno, quien está ahí para darnos esas fuerzas, para levantar nuestras cabezas y salir afuera a poder enfrentar esas tribulaciones. Él nos ha dado esa capacidad. Sé que muchas veces podemos tener miedo, todos podemos tener miedo. Pero ese miedo no tiene que ser mayor hacia el verdadero miedo que tenemos que tener hacia el temor que debemos de tener hacia el Eterno, el amor que podamos tenerle. Así que hermanos, terminando este personaje, este maravilloso personaje, nos dice que Gedeón no dudó más después de escuchar ese sueño y se armó de valor, fue revestido con el Ruach y derrotó a los madianitas. En Salmo 56, 3 al 4 nos dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Elohim por lo que me ha prometido. En Elohim confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué habría de hacerme unos simples hombres? ¿Qué podrían hacerte estas tribulaciones si tú estás con el Eterno? Como dice en la carta de los Romanos, si Elohim está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Si pasamos por pruebas, esas pruebas serían lo suficiente para hacernos caer. Si el Eterno nos ha dado esta promesa, nos ha prometido que estaría con nosotros. No, el Eterno es fiel. Sí, podemos pasar pruebas, podemos a veces tropezar, pero confiemos en el Eterno. Él siempre va a estar ahí para poder sostenernos en medio de nuestros miedos. Pero tenemos que confiar. Amén, amados. Así que terminando este hermoso personaje, lo último que puedo decir es que Adonai siempre mostró esa misericordia hacia Gedeón, un hombre dispuesto a abogar por su pueblo, a interceder por él. Y aunque estaba atemorizado, Adonai siempre mostró su fidelidad, armándolo de valor para librar a su pueblo. Así que, hermanos, espero que haya sido de edificación esta administración. Shalom, shalom.